Nos vamos a Cajamarca, hermano. Nos pasamos hasta Perequín. Gavilán son, gavilán. Gavilán son, gavilán. Cazar tu polla, gavilán. Cazar tu polla, gavilán. Chau, chau, gavilán. Chau, chau, gavilán. Cazar tu polla, gavilán. Cazar tu polla, gavilán. No mucho grabas, poco. Las necrópolis de Otusco. Ambas se caracterizan por sus criptas construidas en farallones rocosos a modo de un variado mosaico funerario. En su mayoría, todas las concavidades son nichos simples, aun cuando existen algunos de tipo familiar o múltiple, que se intercomunican mediante pasadizos laterales. Las ventanillas de Combayo, más numerosas que las de Otusco, tienen además el atractivo de encontrarse en la ruta del cometa Bertringris, una variedad de colibrí o picaflor única en el mundo, por estar en peligro de extinción y que justamente tiene su hábitat en el cañón de Salgal, formado por el río Chonta. Tipos o matices de verde. Cajamarca es la tercera cuenca lechera. Entonces más del 80% del valle son zonas de pastoreo entre ryegrass americano, ryegrass italiano. Estamos hablando de acopiarse diariamente más de 850.000 litros de leche. La orografía, Cajamarca está enclavado entre dos ramales de la cadena occidental. Muchos se preguntan sobre el nombre, Cajamarca. Puede ser lugar encajonado, también SH o SS, podemos notar también parte, en este caso, del relieve que cuenta con la caracashua, aparte de la tuna, ágave americana o pita, la famosa penca maguey. Entonces, lugar de las espinas, lugar de las heladas. Como 10 toponimios pueden definir el nombre de la ciudad. Las actividades económicas principales, hablamos de agricultura y ganadería. Ya desde el año 1992 que se destapó la minería, y en Cajamarca tenemos hoy en día la minera más grande en Latinoamérica. Estamos haciendo referencia a que lo que dio Atahualpa por su vida, Yanacocha lo saca en un promedio de 7 u 8 días, más de 180.000 kilos de oro anualmente. Entonces, estamos también haciendo mención cuando vayamos a Cumbemayo y la gente cuando llega a Cajamarca del Divortium Aquarium o divisoria de aguas. Justo, Cajamarca acá tiende a decaer, ya empalmando con la cordillera del Cóndor, la cadena occidental. Si nosotros observamos de sur a norte, la cadena occidental toma un punto más elevado que se conoce como divisoria de aguas. Los valles trasandinos, las aguas acá, en este caso, así ese lado de sur a norte, irían al Pacífico. Entonces Cajamarca está en este punto enclavado entre dos ramales de la cadena occidental. Todo valle interandino, sus aguas van a la vertiente del Atlántico. Como podemos notar acá, el famoso río Chonta, que al unirse con el Mashcón forman el Cajamarca. Ese continúa al este, al valle de Condebamba, con el Condebambino al Crisnejas, Crisnejas al Marañón, y Marañón finalmente al Amazonas, y el Amazonas hacia el Atlántico. Solamente hay una excepción en el Perú, donde los valles interandinos, sus aguas acumuladas vayan al Pacífico con el famoso río Santa, cortando la cadena occidental, dividiendo Ancash de la Libertad. ¿Bien? Cajamarca como departamento colinda por el norte, si miramos entonces el sistema de cadenas, en este caso Jaén y San Ignacio. Cajamarca, en este caso como provincia, está al extremo sur del departamento. Se habla mucho de la famosa el Capacñán o la ruta Inca. Cajamarca era un lugar de tránsito entre Quito, Ecuador y el Cusco. Cajamarca fue elegido este valle por el famoso Atahualpa, uno de los últimos incas, Baños del Inca, donde pensaba en este caso ya investir la Mascaipacha, la borla colorada de cochinilla seca. Lamentablemente pues ya capturado, permanece en el famoso cuarto del rescate, como indicábamos, 8 meses, 10 días. Esa ya es la parte, en este caso, inca. Cajamarca fue subyugada por los incas en el año 1460. O sea, cuando los españoles llegaron a Cajamarca, ya 70 años antes habían llegado los incas. Ellos, los españoles, ya vieron en Cajamarca una plaza, pero inca. ¿Bien? Tenemos entonces que hacer referencia también en cuanto, bueno, a esas tumbas, que acá nace el patrón arquitectónico, pero en algunas provincias, ya sea en Bambamarca, de aquí 20 kilómetros más al norte, también tenemos el mismo tipo de enterramiento con vallo. Indicábamos también las alpas en Huancavelica, Santiago de Chuco en La Libertad. ¿Por qué los antiguos peruanos elegían, en este caso, los cerros? Una, que debió ser considerado este cerro un apo, un dios. Y otra, ojo, en este caso, para evitar la profanación de las tumbas,
buscaban la parte más inaccesible. ¿Cómo se tallarían? Indican los especialistas que se descolgaba posiblemente a un hombre o también en sistema de andamios por percusión, pero se oscilan de 30 a 50 centímetros. Cristóbal de Mena, un cronista ya español, describe en el siglo XVI que cada linaje o familia tenía su lugar establecido para ser enterrados, a manera de mausoleo. No solamente tenemos en forma frontal, sino veremos, por ejemplo, hacia la parte del frontis del área nuclear norte, el entierro, pero en este caso hacia adentro, o sea, con profundas. En ese caso también iba hacia adentro a manera de mausoleo. Vemos las 13 tumbas colectivas, 11 hacia ambos lados, 2 hacia el fondo, en 4 metros, 20 centímetros de profundidad. En esta parte también, ojo, aquí nomás adyacente, tenemos otras tumbas colectivas, y aquí sí se han podido encontrar todavía algunos restos de un niño. Mayormente la clase elitista. El antiguo peruano fue muy ceremonioso al momento de enterrar a sus muertos. Tenían pues la creencia en aquella Utcupacha, ¿no? El estado de transición a una segunda vida. Por eso colocaban, como indicábamos, vasijas con abundante alimento y chicha. Mayormente el de la clase elitista tenía una diferencia con el de la plebe por la ofrenda funeraria y el ritual previo que se hacía para ser enterrado. En el caso, bueno, si hacemos mención de Zipán, en cada punto del Perú tenía una forma diferente de enterrar a sus muertos, pero siempre la creencia en la Utcupacha. Si ustedes mencionan, por ejemplo, si Siustani, Tinaján, Impuno, las chulpas, Coila, Chachapoya, sarcófagos y mausoleos. Había también el sistema de momificación. En el caso de los incas, ahí va todo el cuerpo, pero acá solamente se puede notar la profundidad. De unos 30 o 50 centímetros significa que no iba a ingresar todo el cuerpo. Volvemos a repetir que solamente osamentas. Y el friso es para evitar que el agua ingrese al interior, o sea, discurra hacia las partes laterales. En la parte posterior han colocado un canal de cemento. Eso es para evitar que el agua vaya a filtrar. Las aguas fosilizadas, que cuando ingresa, la presión que en este caso ejerce al volverse hielo, pasa de 220 a 246 kilos por centímetro cúbico. Pues esa presión, la lluvia moja, el sol seca, el viento lleva, la fricción constante, colocando la mano. El tomar fotos con flash, en algunos lugares están prohibidas las tomas fotográficas, ya que la radiación destruye la piedra y el metal. El caso de la iglesia catedral en Cajamarca. Puede darse el caso, claro, las radiaciones. Por eso, bueno, la corta o la larga.